Tres formas de hacer la cabeza. La primera es súper simple y es simplemente hacerlo de esta forma, con la parte frontal un poquito inclinada y la parte de arriba también un poquito inclinada. La segunda es siguiendo la forma del cráneo, que es como una forma de huevo. La mandíbula sale de la línea central de la cabeza. Luego haces la máscara de la cara, que está un poquito inclinada. Y recuerda que la oreja está detrás de esa línea de la mandíbula. La última es hacerla como un círculo, igual haces la máscara de la cara, pero recuerda que aunque sea un círculo, el cráneo no es totalmente circular. Concepto básico del lateral de la cara. Está compuesto por la cuenca ocular, los pómulos y la mejilla con el mentón. Es una curva orgánica que entra y sale. Si recibe luz de atrás se oscurece porque es un cambio de plano. También se puede hacer de esta forma más arquitectónica o más cuadrada. La cuenca ocular al estar hacia adentro recibe menos luz. Es parecido a esta forma en la que el arco ciliar pasa por encima y recorre la cara. Y así de fácil lo puedes aplicar en cabezas que miran en diferentes direcciones. Imagina la cabeza de esta forma. Es como si fuera una figura geométrica, una forma arquitectónica. Aquí puedes ver esos cambios de plano con claridad. Tiene sus esquinas y cambios de planos definidos. Dependiendo del dibujo que hagas, incluso puedes agregarle más planos. Recuerda que si la iluminación es frontal, la luz se reduce a los lados. Ya basta de dibujar máscaras. Muchos cuando dibujan una cabeza mirando hacia arriba hacen la mandíbula así y se ve antinatural. Imagina la mandíbula como una figura geométrica con líneas rectas y no curvadas. Y lo que puedes hacer es marcar o intuir un poco las esquinas de la mandíbula. Hacer un esquema del mentón te ayuda a visualizarlo mejor. Y lo que más hace la diferencia es delimitar el cambio de plano con claridad. Problemas con el cuello, empieza dibujando la cabeza, luego en esa esquina de las mandíbulas, bueno, de ahí sale el cuello. Recuerda que la cabeza se divide en 3/3, como lo ves aquí. Pero para medir la distancia entre el mentón y la clavícula tienes que hacer un cuarto espacio. Luego viene el tema de los hombros. ¿Cómo calculas eso? Partiendo del final del mentón. Y como dicen las flechas, de ahí salen los hombros y el trapecio. El cuello se dibuja así. La estructura del cuello de frente es por capas. La cara es la primera capa, el cuello es la segunda capa y el cuerpo es la tercera capa. El cuello es una especie de cilindro entre la cabeza y el cuerpo. Recuerda que eso tiene volumen que pasa del trapecio, sobresale el cuello y vuelve atrás al trapecio. Y recuerda que ese músculo del trapecio va hacia atrás. Y luego con el cuello, la cabeza, de nuevo el cuello, y recuerda también que ese cuello tiene volumen y gira hacia atrás. Es parecido a esto, como si fueran 3 bolitas una detrás de otra. Así se dibuja el cuello. En realidad el cuello es una especie de cilindro, un cilindro deformado que, como dicen estas flechas, va tomando esa dirección hacia arriba y hacia abajo. Recuerda que es un cilindro, así que como es un cilindro tiene volumen y al mismo tiempo estas flechas te van indicando cómo el cuello se va uniendo con el cuerpo, volviéndose una sola pieza. Entre los ojos tiene que haber el espacio de otro ojo y a los lados de los ojos tiene que haber el espacio de otro ojo. En total en la cara es como si tuviéramos 5 ojos. Conceptos básicos del ojo. El iris viene siendo 1/3 de todo lo que significa la circunferencia del ojo. A medida que un ojo va girando, el iris va cambiando de forma, así como lo ves. Poco a poco se va estrechando y estrechando más hasta que lo estás viendo de perfil. Recuerda que ahí encima del iris hay un lente que es la córnea, que sobresale un poco de lo que viene siendo la estructura del ojo. Es como si fuera una especie de cúpula por encima del globo ocular. Y cuando una persona tiene los ojos cerrados, ahí se ve ligeramente la forma de la córnea, como sobresale del ojo. Las mujeres tienen las cejas mucho más separadas del borde o del párpado del ojo que los hombres. Las cejas de las mujeres también son más delgadas que las cejas de los hombres. Como puedes ver, tiene esta dirección bastante angulada hacia arriba y luego aquí hace un cambio bastante brusco, a diferencia de aquí abajo que el cambio es mucho más suave y a medida que va llegando al final se va haciendo más delgadito. Recuerda que el músculo de la boca es una especie de cilindro que sobresale de la cara.
Haces la línea central y marcas esta línea un poquito más abajo. Construyes la punta de la nariz como mejor te parezca con la figura geométrica que tú quieras. Luego a los lados haces las aletas de la nariz de esta forma. No lo hagas una más grande que la otra como yo. Estas líneas indican la unión de la estructura de la boca con la nariz. Y esta sería la estructura más básica para empezar a hacer una nariz vista desde abajo. Formas básicas de la punta de la nariz. La primera forma es el clásico círculo. Recuerda que es tridimensional, así que el relieve irá cambiando. Otra forma de hacerlo es como un pentágono con los lados rectos. También lo puedes hacer como un pentágono común y corriente. Y la última manera es una especie de pentágono pero con las esquinas de los lados planas. Y esto que te muestra es una forma estructurada y básica de construir la nariz. ¿Cómo se dibuja la nariz masculina? La nariz masculina se caracteriza por ser bastante geométrica y más grande en comparación con las mujeres. Los ángulos de la nariz masculina son más rectos, son más marcados, tiende a estar un poco arqueada. En narices como esta, el puente de la nariz va a estar más marcado en comparación con narices como estas que de igual forma tienen esos ángulos bastante marcados, pero ese hueso en el medio es menos notorio. Lo importante es recordar que la nariz es más grande, tiene ángulos bruscos y el hueso del puente de la nariz va a estar un poco más marcado. Conceptos básicos de la nariz femenina. Los ángulos de la nariz femenina tienden a ser más suaves y el puente de la nariz es más delicado. Algunas narices incluso tienen una pequeña puntita. En otras narices ese hueso en el puente de la nariz se ve pero no tan marcado en comparación con los hombres. Recuerda, sus ángulos son más suaves, son más perfiladas, el hueso del puente de la nariz se ve muy poco en comparación con las narices masculinas, que el puente de la nariz es más marcado y los ángulos de la nariz como tal son más bruscos y más angulados. Recuerda esto al dibujar la boca. En algunas personas está más inclinada que en otras. El área de la boca es una estructura que sobresale de la cara, como si fuera un plato boca abajo. Encima de ese plato, la boca se va a curvar. Viéndolo desde abajo se ve con claridad cómo se curva hacia los lados. Todo ese músculo de la boca sobresale, se curva y se encaja con el mentón, como lo ves en esta imagen. ¿Cómo dibujar una boca mirando hacia arriba? Primero que todo, no te pases como yo. Haces la línea central, ubicas el centro y haces una pequeña curva hacia arriba. Luego haces la M de ahí arriba, que en algunas personas será más marcada y en otras no, y haces los arcos de los labios hacia abajo. Luego, debajo de la primera línea que hiciste, haces el labio inferior un poquito más abajo. Y si no quieres que esa boca se vea tan triste, en las comisuras, hazle una pequeña línea hacia arriba. ¿Cómo dibujar una boca mirando hacia abajo? Lo primero que tienes que hacer es hacer la línea central. Ubicas el centro y ahí haces un arco hacia abajo, que eso va a ser el inicio del labio superior. Luego, debajo de ese arco vas a hacer una línea un poquito más abajo para completar el labio superior. Esa parte que estoy oscureciendo porque probablemente no le está dando la luz, ese es el labio superior. Luego haces el labio inferior un poquito más abajo y más grueso, y si no quieres que la boca se vea tan sonriente, en las comisuras le haces líneas hacia abajo. Conceptos de los labios masculinos. Sus ángulos son más marcados y bruscos. Son más delgados en comparación con los labios femeninos, pero aún así el labio inferior es más grueso que el labio superior. De igual forma, el mentón también tiene ángulos bruscos. Y recuerda que la vista de perfil de la cara usualmente está en diagonal. Estructura básica de la oreja. Imagínala como una forma arquitectónica bastante cuadrada, donde la parte inferior es más estrecha que la parte superior. Luego puedes aplicar el mismo concepto de forma más orgánica. Al principio manténlo simple con líneas rectas y los principios básicos. Recuerda que la oreja tiene un borde y viéndolo de frente gira hacia atrás. Recuerda que está inclinada hacia adentro. No olvides que existen orejas con el lóbulo pegado al borde de la cara y otros separados. Estructura básica de los dedos. La forma más básica de la falange de los dedos es así, súper plano,
con una especie de bolita al frente y un cuadrito atrás. Es lo más básico. Como puedes ver, los dedos son bastante geométricos, son bastante rectos. Y esa forma circular del frente se ve cuando doblas los dedos. Aplica esos conceptos básicos cuando dibujes manos, las líneas rectas y las líneas curvas de las articulaciones, y verás que rápidamente consigues una mano decente, incluso aunque la hagas de forma esquemática. Esta es la forma más básica para entender un dedo. El hueso en la parte de arriba es bastante plano y abajo está esa bolsita de grasa. Recuerda que después de la uña el dedo se eleva un poquito, viene de abajo y sube. Si lo quieres hacer un poquito más parecido, aquí abajo le cortas esa esquinita. Luego, yéndolo de una forma más cilíndrica, es de esta forma. Yéndolo de frente, tiene esta estructura. Y la estructura de abajo, recuerda que es como un triángulo invertido. Y si está un poquito más elevado, la uña se ve menos. Aprende esto antes de llegar a viejo. Al envejecer, la piel es como una tela, tiene subidas y bajadas. Al envejecer, la piel pierde elasticidad y firmeza, como lo ves aquí en las mejillas, en el cuello y principalmente en la frente. Es como una superficie corrugada, igual que una tela que está doblada. La nariz empieza a sufrir los efectos de la gravedad, al igual que las orejas. Algunas personas pierden mucha grasa y masa muscular, lo que provoca que se vean los huesos. Evita sombrear en una sola dirección y al mismo tiempo evita difuminar en esa misma dirección, porque vas a ver que van a quedar ciertas líneas del trazo del lápiz. Lo ideal es sombrear en varias direcciones y luego a difuminar de forma circular. ¿Cómo se usan los difuminos? Si difuminas utilizando solo la punta, va a tomar un largo tiempo para difuminar todo. Mejor utiliza todo el difumino completo para difuminar. Si el trazo está en una dirección, difumina en la dirección contraria para no marcar el trazo del lápiz. Si tu difumino ya utilizaste para difuminar un área oscura, puedes utilizarlo para hacer un tono de piel sin necesidad de utilizar el lápiz. Los difuminos pequeños sirven para difuminar detalles pequeños y específicos. Y si tu difumino está así de puerco, utiliza una lija de artista para limpiarlo y que quede así. Aplicando el lápiz en una dirección específica sin marcarlo literalmente, simplemente pasando el papel y luego difuminando. Si me pasaba, si acabo el borrador, volvía a hacer la línea y seguía pasando el lápiz y difuminando, sin tener que marcar una línea de contorno. Cuando la luz llega de esta dirección, los lados se oscurecen solo un poco porque la estructura no está tan elevada. Cuando está un poquito más elevada, entonces los lados se oscurecen un poquito más. Y en esta última se oscurecen aún más porque esa estructura está mucho más elevada que las otras. Y si la luz viene en esta dirección, entonces la sombra se va a proyectar más. Cuando la luz viene en una dirección y va recorriendo la estructura, si va bajando, la luz se va degradando y va perdiendo potencia. Aquí, si la luz llega en esa dirección, ahí se ve cómo se proyecta la sombra. Y si la luz viene más inclinada, la sombra se proyecta mucho más.